Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde la Tercera Iglesia de Cristo Científico en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 409. Leeré la primera estrofa. Suprema ciencia y en poder es la roca eterna. ¿Por qué no has tú de conocer la obra del Señor? Dios al humilde hará triunfar y al débil fuerza dará, y en las tristezas brindará ayuda angelical. Hymn number 409. Leeré ahora de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lectura de esta semana se inspiró en el concepto la energía. Salmos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré ciudades amuralladas. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Quién hace mis pies como de venados y me hace estar firme sobre mis alturas? Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y les alcancé y no volví hasta acabarlos. Pues me has revestido de fuerza para el combate, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Isaías. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Josué.
Los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, le dijo: ¿Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a vosotros dos? Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero me mantuve fiel a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto tú mantuviste fiel a Jehová, mi Dios. Pues bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, ahora tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para combatir, para salir y para entrar. Dadme pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Tú mismo oíste entonces que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Si Jehová está conmigo, los expulsaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jeofán, a Hebrón como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, hasta hoy, por cuanto se había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel. Y la tierra descansó de la guerra. Reyes. Aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y Elías dijo a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le dijo Eliseo. Descendieron pues a Betel. Salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? Sí, lo sé, pero callad, respondió él. Elías lo volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Le respondió Eliseo. Siguieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? Sí, lo sé, pero callar, respondió él. Luego dijo Elías: te ruego te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hijos de los profetas y se pararon frente a él a lo lejos mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó Elías entonces su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga yo por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Dijo Eliseo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Tú me ves cuando sea separado de ti. Te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio. Entonces tomó Eliseo sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías. Regresó y se paró a la orilla del Jordán. Luego tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? En cuanto hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y otro lado, y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y fueron enseguida a recibirlo y se postraron delante de él. Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mateo. Al salir Jesús, vio una gran multitud que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de aquellos estaban enfermos. Mientras él les decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él, diciendo: Mi hija ha de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. En esto, una enferma mujer del flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque se decía a sí mismo: con solo tocar su manto seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Cuando entró Jesús en la casa del dignatario y vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, pues esta niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente fue echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y aquella se levantó. Y se difundió esta noticia por toda la tierra. Tesalonicenses. Para vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Leeré ahora del libro de Ciencia y Salud con llave en las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Es proverbial que Florence Nightingale y otros filántropos ocupados en labores humanitarias han sido capaces de experimentar sin desfallecer fatigas y exposiciones al peligro que personas comunes no podrían soportar. La explicación reside en el apoyo que aquellos derivaban de la ley divina, que se eleva por encima de la humanidad. La exigencia espiritual, al sofocar la materia, provee la energía y la resistencia que supera todo el auxilio e impide el castigo que nuestras creencias quisieran unir a nuestras mejores acciones. Recordemos que la ley eterna de la justicia, si bien no puede anular jamás la ley que hace del pecado su propio verdugo, exime al hombre de todos los castigos, excepto
de aquellos que merezca por obrar mal. El trabajo pesado continuo, las privaciones, las exposiciones al peligro y toda clase de condiciones desfavorables, si están libres de pecado, pueden soportarse sin sufrimiento. Sea cual fuere tu deber, lo puedes hacer sin hacerte daño, porque la mente mortal se mantiene activa. ¿Tiene que pagar el castigo con un cerebro reblandecido? ¿Quién se atreve a decir que la mente verdadera puede agotarse por exceso de trabajo? Cuando llegamos al límite de nuestra resistencia mental, concluimos que la labor intelectual se ha prolongado lo suficiente. Pero cuando comprendemos que la mente inmortal siempre está activa y que las energías espirituales no pueden agotarse, ni puede la así llamada ley material infringir los poderes y recursos dados por Dios, podremos descansar en la verdad, renovados por la certeza de la inmortalidad, opuesta a la mortalidad. El término ciencia, correctamente comprendido, se refiere únicamente a las leyes de Dios y su gobierno del universo, inclusive del hombre. De esto, se deduce que los hombres de negocios y los cultos erúdicos han encontrado que la ciencia cristiana amplía su resistencia y sus poderes mentales, amplía su percepción del carácter, les da agudeza y amplitud de comprensión y una habilidad para exceder su capacidad extraordinaria. La mente humana, imbuida de esta comprensión espiritual, se vuelve más elástica, es capaz de mayor resistencia, se libera en cierto grado de sí misma y requiere menos reposo. Un conocimiento de la ciencia del ser desarrolla las habilidades y posibilidades latentes del hombre. Extiende la atmósfera del pensamiento, dando a los mortales acceso a ámbitos más amplios y más altos. Eleva al pensador a su ambiente nativo de discernimiento y perspicacia. Un estado mental de condenación propia y culpa, o una confianza vacilante y dubitiva en la verdad, son condiciones inadecuadas para sanar a los enfermos. Tales estados mentales indican debilidad en vez de fuerza. De ahí la necesidad de que tú mismo seas recto para poder enseñar esta ciencia de la curación. Tienes que utilizar el poder moral de la mente para poder andar sobre las olas del error y apoyar tus reivindicaciones mediante la demostración. Si tú mismo estás perdido en la creencia de la enfermedad o del pecado y en el temor de ellos, y si, conociendo el remedio, no usas las energías de la mente en beneficio propio, puedes ejercer poco o ningún poder para ayudar a los demás. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El alumno que recibe sus conocimientos de la ciencia cristiana o curación metafísica de un maestro humano puede que esté equivocado en el juicio o en la demostración, pero Dios no puede equivocarse. Dios escoge para el servicio más elevado a quien haya logrado una aptitud tal para ello que cualquier abuso de la misión se hace imposible. El todo sabio no concede sus cargos más elevados a aquel que es indigno de ellos. Cuando Él comisiona a un mensajero, es uno que esté espiritualmente cerca de Él. Nadie puede hacer mal uso de este poder mental si es enseñado por Dios a discernirlo. La ciencia cristiana silencia la voluntad humana, calma el temor con la verdad y el amor, e ilustra la acción espontánea de la energía divina en la curación de los enfermos. El egoísmo, la envidia, la pasión, el orgullo, el odio y la venganza son echados fuera por la mente divina, que sana a la enfermedad. La voluntad humana que hace y obra
mentira, ocultando el principio divino de la armonía, es destructiva para la salud y es la causa de la enfermedad más bien que su cura. El sanador que no es científico dice: estás enfermo, tu cerebro está fatigado y debes descansar. Tu cuerpo está débil y debe ser fortalecido. Sufres de postración nerviosa, necesitas un tratamiento. La ciencia objeta todo esto, luchando por los derechos de la inteligencia y afirmando que la mente controla el cuerpo y el cerebro. La ciencia mente enseña que los mortales no tienen por qué cansarse de hacer el bien. Ella disipa la fatiga que puede resultar de hacer lo bueno. Dar no nos empobrece en el servicio de nuestro Hacedor, ni retener nos enriquece. Tenemos fuerzas en proporción a nuestra comprensión de la verdad, y nuestras fuerzas no disminuyen por proclamar la verdad. Una taza de café o de té no es el equivalente de la verdad, ya sea para inspirar un sermón o para apoyar la resistencia corporal. El remedio científico y permanente para la fatiga es aprender el poder de la mente sobre el cuerpo o sobre cualquier ilusión del cansancio físico y así destruir esta ilusión. Porque la materia no puede estar cansada y sobrecargada. Dices: el trabajo me fatiga. Pero, ¿qué es este me? ¿Es músculo o mente? ¿Cuál es la que está cansada si habla así? Sin la mente, ¿podrían los músculos estar cansados? ¿Hablan los músculos o hablas tú por tus músculos? La materia no es inteligente. La mente mortal lleva a cabo la conversación falsa. Tú no dices que una rueda esté fatigada. Tú no dices que una rueda esté fatigada. El cuerpo es tan material como la rueda. Sin embargo, el cuerpo es tan material. Si no fuera por lo que la mente humana dice del cuerpo, si no fuera por lo que la mente humana dice del cuerpo, inanimada, el cuerpo nunca se igual que la rueda inanimada, tendría conciencia de la verdad. Nos descansa. Tendría conciencia de la verdad, más que horas de reposo en la inconsciencia, más que horas de reposo en medir la vida por medio de los años solares, roba la medir la vida por medio de los años solares, roba la juventud. El sol y da radiante de la virtud y la verdad, el sol radiante de la virtud y la verdad. El estado completo del hombre es su eterno mediodía. El estado completo del hombre es su eterno mediodía. No atuendo a medida que lo físico y material, a medida que lo físico y material de belleza se desvanece. El sentido transitorio de belleza debería alborear sobre el resplandor del espíritu, debería con glorias luminosas sobre el ánimo extasiado, con glorias luminosas jamás registres la edad. Los datos cronológicos no son parte de la vasta eternidad. Los datos cronológicos no son los registros de horario de nacimiento y de función. Son los registros de horario de nacimiento y de función son otras tantas conspiraciones contra el Estado. Si no fuese por el error de medir y limitar todo lo que es bueno, si no fuese por el error de medir y limitar el hombre gozaría además de bello. El hombre gozaría además de mantendría su vigor. De 70 años y aún mantendría su vigor. El hombre, gobernado por la mente inmortal, el hombre es siempre bello. Gobernado por la mente inmortal, cada año que pasa desarrolla sabiduría. Cada año que pasa desarrolla sabiduría. La vida es eterna y santidad. Deberíamos descubrir la vida y comenzar a demostrarlo. Deberíamos la vida y la bondad son inmortales. La vida y la bondad son inmortales. Demos forma a nuestros puntos de vista de la existencia. Demos forma a nuestros puntos de vista y de la existencia con belleza, más bien lozanía y continuidad. Más bien dejemos que aparezcan el varón y la hembra. Dejemos que aparezcan el varón y la hembra. Sintamos la energía divina del Espíritu, que nos lleva a la renovación la energía divina del Espíritu y nos reconoce, que nos lleva a la renovación ningún poder de vida mortal y nos reconoce como capaz ningún de poder mortal ni material. Regocijémonos de que estamos sometidos a las regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay.
Oremos por nuestra congregación. Primero en silencio. Oremos por nuestra congregación. Diremos juntos primero en silencio el Padre y después diremos juntos en voz alta el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestras deudas, deudores, como también nosotros perdonamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En tentación. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Porque tuyo es el reino por todos y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantaremos ahora el himno número 245. Cantaremos ahora el himno número 245. Leeré la primera estrofa. Leeré la primera estrofa. Pastor, amante y tierno. Pastor, seguirte siempre, amante y tierno. Siempre marchas tú delante. Seguirte siempre por tu camino. Siempre marchas tú delante por. Iré aún cuando tu camino oscura. Iré aún sombra cuando envuelva el caminar. Oscura, sabré que amor sombra me guía. Envuelva el caminar. Seguro hacia sabré el hogar. Que amor me guía. Hymn 245. Seguro hacia el hogar. Hymn 245.
Nuestra iglesia, la tercera iglesia de Cristo Científico de la ciudad de Nueva York, es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo Científico de Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español los domingos a la 1 de la tarde y la reunión de testimonio de los miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés, los servicios de los domingos son a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. Nuestra iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. En ella se ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de servicios de nuestra sala de lectura es de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. La tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios les ama. También aprenden sobre los personajes y las lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre los horarios y las clases, envíenos un correo electrónico al thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora, todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir sus experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y a apoyar a la congregación con sus oraciones. Si nos escucha por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico le escucha y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Por favor, hable directamente en el teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo. Si está asistiendo por Zoom, por favor, active el micrófono y tendrá la palabra. Compartiré con ustedes un relato de curaciones de El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Este fue enviado por Bruce Haley de la ciudad de Sacramento, en California, Estados Unidos. Él cuenta sobre una superación de desafíos en el trabajo por medio de la oración. Y dice: hace algún tiempo sentía tanta presión en el trabajo que llegó un momento en el que temí sufrir una crisis nerviosa. Me habían promovido a un nuevo puesto hace unos meses. Se decía que, debido a la complejidad de la tarea, aunada con los frecuentes cambios de políticas, se requerían 2 o 3 años de experiencia laboral para obtener la aptitud necesaria. El trabajo exigía ser meticulosamente atento al detalle. Pero las instrucciones impresas para los procedimientos y el software exclusivo de esta compañía estaban incompletos y eran a veces ambiguos. Los empleados asignados como instructores itinerantes con frecuencia daban información contradictoria, lo que provocaba que los que éramos nuevos en el trabajo nos sintiéramos confundidos y cautelosos. Un día me informaron amablemente que aunque era obvio que era capaz de realizar el trabajo técnico, no lo dominaba con suficiente rapidez. Me dieron un mes para que trabajara con más del doble del número de casos que había manejado, o volvería a mi puesto anterior con un sueldo menor. Como estudiante de la ciencia cristiana, hice lo mejor que pude para orar acerca de esta situación. Pero parecía que estaba en vigor la ley de Murphy, la cual afirma que cuando una cosa puede salir mal, saldrá mal. A mitad del mes había mejorado mis números,
mas no lo suficiente para alcanzar aquella meta. 2 compañeros en el puesto expresaron su opinión de que yo no estaba hecho para este tipo de trabajo. La presión y el temor que sentían eran hipnóticos. En el libro de texto Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy, ella afirma: si los estudiantes no se sanan prontamente a sí mismos, deben acudir sin demora a un cristiano científico experimentado para que les ayude. Así que llamé a una practicista de la ciencia cristiana para que me ayudara a enfrentar el temor y el estrés. Y esto marcó toda la diferencia. El practicista me ayudó a ver que solo Dios, no la opinión humana, o ninguna así llamada ley del desastre, gobiernan al hombre, y que Dios, el bien, es la única presión que puede realmente influirme. Me indicó que leyera un pasaje de la Ciencia y Salud donde Mrs. Eddy escribe: los científicos cristianos tienen que vivir bajo la presión constante del mandato apostólico de salir del mundo material y apartarse de él. En la página 451. Estas ideas me parecieron verdaderas y muy lógicas. Ese fue el momento decisivo. Cambié mi enfoque de ¿podré hacerlo o no? A ¿en qué medida estoy demostrando que la supremacía, la misericordia y la irresistible voluntad del omnisapiente de Dios nos está controlando armoniosamente a mí y a todos mis compañeros de trabajo? Comencé a afirmar y a sentir el dominio que Dios me ha dado sobre el temor y el estrés. Los pensamientos acerca de una crisis nerviosa desaparecieron. Otras personas a mi alrededor, que habían sido afectuosas y útiles, pero estaban preocupados por mi capacidad para hacer lo que se necesitaba, parecieron percibir que se estaba produciendo un cambio en mi pensamiento. Dejé de preocuparme por lo que sucedía humanamente y recordé que el cuidado y la provisión del bien de Dios son absolutos y permanentes, sin importar las circunstancias materiales, porque Él es el Espíritu infinito, como nos lo explica la Biblia. En Hechos, en Él vivimos, nos movemos y existimos. El temor ya no podía ocultarme estas verdades. Pocos días antes de que terminara el mes de prueba, se descubrió que un supervisor había tergiversado mis números de producción y que mis resultados anteriores habían estado a un nivel realmente aceptable. Solo se puso al descubierto y se remedió esta injusticia, sin que mi desempeño también habría mejorado. Mis números a lo largo del mes pasado se habían duplicado o triplicado. Permanecí en este empleo por varios años más. Con el tiempo me jubilé después de trabajar 30 años en esta corporación. Con frecuencia, me han ayudado los testimonios de otras personas en las revistas de la ciencia cristiana. Espero esta experiencia le aliente a alguien más. Siempre he estado agradecido por el crecimiento espiritual y el sentimiento de dominio que obtuve de esta experiencia, y por el tratamiento mediante la oración de practicistas de la ciencia cristiana, quienes se mantienen desinteresadamente preparados y disponibles para ayudar a cualquiera que desee el apoyo y la curación espirituales.
Leeré un testimonio más del libro del Heraldo. Este viene de un caballero, Derek Swire, de Flagstaff, Arizona, en Estados Unidos. Él cuenta cómo sus migrañas desaparecieron. Y dice, cuando era niño, sufría de lo que hoy se denominan migrañas. Normalmente, cuando me venía una, mi madre llamaba a un practicista de la ciencia cristiana para que me diera tratamiento en esta ciencia y me aliviaba. Me dormía tranquilamente y me sentía muy bien cuando despertaba en la mañana. En una ocasión, cuando estaba en el jardín de infantes, en el 1º o 2º grado, el dolor no cedía. Mi madre vino y se sentó a mi lado a orar. Ella sabía que Dios ama y cuida a sus hijos, y también sabía que por experiencia que la ciencia cristiana sana. Ella se volvió a mí y llamándome amorosamente me dijo, Derry, di, Dios me ama. Ahora, esta era una idea que yo había aprendido en la escuela dominical de la ciencia cristiana y la había declarado con frecuencia, pero esta vez, al principio, tercamente me negué a decirla. Finalmente comencé a hacerlo, pero el dolor parecía ser demasiado fuerte. Y en cambio, comencé a decir, no puedo, me duele mucho. Mi madre respondió suavemente pero con firmeza. Si puedes decir no puedo, me duele mucho, entonces puedes decir Dios me ama. La lógica de esto me llegó a pesar del dolor y tuvo sentido para mí. Así que llorando a gritos dije, Dios me ama. Al terminar de decir la última palabra, sentí como si una mano suave me pasara ligeramente por la frente, de derecha a izquierda, y el dolor desapareció. Aquel fue el fin. Estaba libre. Muchos años después, me encontré con una promesa en el libro de Apocalipsis en la Biblia que expresaba perfectamente lo que había ocurrido. Esta dice, enjuagará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá dolor. Por supuesto, la curación no se había producido por las palabras en sí mismas. Se debía a que detrás de ellas mi madre había alentado a reconocer el amor que es Dios. Y fue este amor divino lo que había atravesado el dolor. En el libro de Ciencia y Salud con llave de las Escrituras de Mary Baker Eddy, ella explica, se requiere valor para enunciar la verdad. Pues cuanto más levante su voz la verdad, más alto gritará el error, hasta que su sonido inarticulado sea silenciado para siempre en el olvido. Esta curación tuvo un gran efecto en mi vida. Primero, fue una prueba para mí que realmente hay un Dios. Sentí la presencia sanadora de Dios. Después, fue una prueba de que Dios, de hecho, me conoce y me ama, y para siempre está allí para ayudarme. Cuando recurrimos a Él, de todo corazón podemos reconocer su presencia y su amor. He guardado estas lecciones en mi depósito mental y recurrido a ellas con frecuencia en los años que han transcurrido desde aquel entonces. Aplicarlas ha resultado en innumerables curaciones y más pruebas de que aplicar la ciencia del Cristo sí sana. Por ejemplo, cuando era joven las migrañas desaparecieron. Un día leí en un folleto que las migrañas eran incurables, pero podrían controlarse con medicamentos. Me rebelé contra esa afirmación y declaré, oh no, no son incurables. Nada es incurable para Dios y voy a probarlo. Durante alrededor de un año, me di tratamientos de la ciencia cristiana mediante la oración. Requirió de diligencia y persistencia, pero llegó el momento en que me di cuenta que las cosas que en el pasado parecían provocar los dolores de cabeza ya no lo hacían y supe que había sanado.
Y así era. Esto ocurrió hace décadas y no he vuelto a tener dolores de cabeza de ningún índole desde entonces. Estoy muy agradecido por haber tenido el privilegio de asistir a una escuela dominical de la ciencia cristiana. Aquello me enseñó tantas simples, aunque poderosas verdades acerca de Dios y mi relación para con Él. Por ser miembro de la Iglesia Madre y sus filiales a lo largo de los años, por la instrucción de la clase primaria de la ciencia cristiana de un maestro autorizado de la ciencia cristiana, por los científicos cristianos que oran desinteresadamente, por aquellos que le piden ayuda, con resultados sanadores tan maravillosos, y por Mary Baker Eddy, que cuando descubrió esta ciencia no se la guardó para sí misma, sino que la investigó profundamente y la compartió con el mundo. Gracias por su presencia, sus testimonios y su oración durante el servicio. Concluiremos esta reunión cantando el himno 60. Tú siempre lucha por el bien. Cristo es tu fuerza y poder. La vida acepta y verás que el regocijo eterno es. Sigue el camino del Señor. Alza tus ojos hacia Él. La vida de nuestras vistas está. Cristo es camino, premio, paz. Sus brazos cerca encontrarás. Con su cariño protector, confía en Dios y hallarás que Cristo es todo para ti. Hymn number 60.